todos decimos Amén. Del momento que empecé a decir quién manda en la casa, ya empezaron a lavarles el cerebro a los niños. El del hermano Luis le anda diciendo todo. ¿Quién? Digo, le digo, es un crimen que está haciendo él, lo que salga de él. Qué bueno, hermanos, que estamos aquí. Ese es el día del Señor. Y Él lo quiere, y quiere que todos nosotros cumplamos con alegría de saber, como dice el salmista, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Hermanos, a uno les choca decir, voy a la casa de Dios. El mundo está más mejor. Hermanos, solo el que come de las cosas de Dios puede saber la diferencia entre los de afuera y los de adentro. El gozo más grande que debemos tener siempre es gozarnos con la familia de Dios. Muy bien, hermanos, estamos en una celebración mundial acerca del día que empieza hoy domingo, llamado el Día de las Palmas. Me da gusto y quiero felicitar a los hermanos que están responsables de poder decorar esto al Señor. Hermanos, el Señor merece lo mejor. Algunos se preocupan más por su casa, que están haciendo la casa ya un museo, mejor dicho. Hermanos, el mejor lugar que usted y yo podemos dedicar para mantener la casa de Dios es que podamos ponerla en alto, que es la casa de Dios. Muy bien, hermanos, esta mañana, sabiendo que es un día especial, como todo el tiempo, las cosas de Dios son siempre especiales. Pero en la historia de la Biblia, no podemos ignorar lo que pasó esa semana, que es llamada la Semana Santa. Una semana de angustia. Una semana donde aún la naturaleza no pudo soportar, menos el reino de Dios. Pero ahora los cristianos estamos unidos en espíritu en todo lugar, en hacer un recordatorio de lo que pasó 2000 años atrás de nuestro tiempo. Y esta mañana vamos a leer algo de lo que en realidad empezó. Recuerden muy bien, hermanos, los discípulos ya habían oído de parte del maestro de que él iba a morir, pero no lo tomaron tan en serio. Algunos probablemente pudieron haber dicho, está delirando. Pero ellos no sabían exactamente que él les estaba diciendo la verdad. Hasta que llegó el tiempo donde el Señor seriamente lo llevó a un aposento, a puerta cerrada, a decirle la noticia de algo que trajo dolor, de saber que su líder iba a ser muerto. Ahora vamos a leer lo que dice en Lucas 19, 25 al 40 y Juan 12, 13. Lucas, capítulo 19, versículo 28 al 40. La palabra de Dios dice así: dicho esto,
iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, su dueño le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaron ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió y les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarán. Amén. Señor, gracias por esta porción que ha sido escrita en este libro para nosotros, para que podamos nosotros ser parte de ese evento que pasó y que era un evento sublime y que todo era bien preparado para poder dar gracias a Dios. Gracias, Señor, porque tu palabra no nos dejó atrás a nosotros para que no pudiésemos saber, pero nosotros sabemos tal acontecimiento que pasó. Gracias, Señor. Fue algo duro, fue algo que en realidad no nos imaginábamos hasta dónde el pecado pudo llegar a maltratar al Hijo de Dios. Pero era algo necesario para nuestra propia bendición de ser hijos tuyos y heredar el reino de los cielos. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos y sus familias, que esto pueda quedar grabado en el corazón y mente para que siempre estemos dando gracias por esto que trajiste al mundo y que tú fuiste el hecho de todas estas cosas. Gracias, Señor, por tu palabra. Todo esto te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pueden tomar asiento. Pero se me olvidó leer, y yo estoy seguro que usted está interesado, el 12:13, y quiero leérselo a ustedes. Y mire lo que dice: tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Qué palabras
tan grandes que fueron dichas en honor a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la Semana Santa empieza con el día domingo, que es el día que llaman el Día de las Palmas. Fue algo que nunca visto en la historia de aquel entonces. Por lo general, los que entraban a Jerusalén eran militares montados en caballos blancos, armados y matando gente para poder conquistar la ciudad de Jerusalén. Pero qué contraste. El Señor no tuvo necesidad de usar un ejército para poder entrar a la santa ciudad de Jerusalén. Todavía Jerusalén está como testigo. Todavía está en el mapa. Y muchos gentes, cristianos y de otras religiones han ido en este tiempo para poder sentir ese algo de lo que pasó 2000 años atrás. Hermanos, el Señor no tuvo necesidad de poder montarse un caballo blanco con armas, con espada. Él escogió un burrito y pudo él entrar con los aplausos de sus seguidores, de sus admiradores, jóvenes y niños. Era una celebración que Jerusalén nunca había mirado. Pero al mismo tiempo, puede no de lo que estaba pasando, porque no querían a Cristo que fuese reconocido por las gentes de que Él es el Hijo de Dios. Y dice la palabra de Dios que vinieron nada menos los religiosos, hermano. Por eso le voy a decir esto, hermano: el que es religioso no tiene lugar en el cielo, sino que estarán en el infierno. Y siempre ha venido a mi mente, no es porque lo he mirado o he oído, al mirar todos estos acontecimientos de la Biblia, de que si el Señor Jesucristo viniese en estos días, como vino en la primera vez, Él tendría problemas igual manera como los tuvo cuando Él vino, con los religiosos. Porque el Señor Jesucristo lo descubrió, la hipocresía que había en su religión. Si Él viniera en estos tiempos, no sé cuánto diría: ay, Señor, ¿por qué viniste? Estamos encantados con las cosas de este mundo y aquí tú vienes a decirnos algo que no queremos escuchar de ti. ¿Se ha fijado, hermano? Que cuando escucha el hombre dentro de la casa de Dios la palabra como es, y andan en búsqueda de un lugar donde no puedan escuchar cosas como dice la Biblia, sino ir a otro lugar donde puedan ellos recibir la atención y poderles dar el gusto a ellos y decirles con una sola palabra: Dios te ama. El Señor, si vendría, hermano, vendría con reprensión, con exhortación,
diciendo la verdad de su iglesia. Porque la iglesia en estos tiempos se ha corrompido. Todo es aceptable, todo es bienvenido. Pero el Señor va a decirnos otra cosa que la gente no quiere escuchar. Y es cuando aquí vinieron los religiosos a decirle: maestro, haz callar a tus discípulos. Y el Señor le dio la contestación y le dijo: si ellos callaran, las piedras hablarían. Hermanos, el enemigo siempre ha querido tapar la boca de sus seguidores a que no digamos nada de Cristo. El enemigo no quiere que se predique la palabra de Dios como es. Por eso miramos nosotros iglesias megas. Van ahí, como dice el dicho: no me mires y no me toques. Es necesario que usted y yo escuchemos exhortaciones de Dios para que Él nos diga cómo andamos en nuestra vida cristiana. Él nos va a decir la verdad. Él va a decir la verdad. Andas mal. Nadie quiere escuchar que le digan: andas mal. Ahora, eso es una bendición que el Señor pueda decirnos a nosotros: no andas bien, para que podamos nosotros buscar algo que Dios lo pueda probar. Así que ese día que pasó fue un día de pura alegría, de reconocimientos quién era el que iba montado en el pollino. Aleluya, Hosanna, dando gloria a Dios de que Dios se había compadecido de ellos al venir a la tierra. Pero los religiosos mandaron una embajada diciéndole a él: no queremos que tú reines sobre nosotros. No queremos, regrésate. El Señor los miró a ellos, no sabiendo lo que ellos estaban diciendo. Así que fue un día de pura alegría para aquellos que creían que Cristo Jesús era la persona que tanto ellos habían esperado. Ahora los discípulos estaban contentos hasta que el Señor les dijo: tengo un lugar donde quiero que ustedes estén conmigo, a solas. Quiero decir en la historia una vez más de lo que va a pasar conmigo. Nadie quiere recibir malas noticias, pero en este caso había necesidad de que sus discípulos se diesen cuenta de que no había otra solución al problema. No había otra solución al problema humano. Porque el pecado había cegado a que no pensaran lo que el pecado es. Y ellos tendrían que ver que el pecado vino a atacar al Señor Jesús, pero el Señor vino a reprender. Hermanos, en la Biblia encontramos que muchas veces dice uno palabras que no entendemos lo que decimos.
El Señor fue muy claro en su manera de expresarse con los seguidores, con el mundo, de decirles de que lo odia el pecado, lo odia a muerte, porque el pecado es algo que ha venido a destruir la creación de Dios. No solo los humanos, aún la misma naturaleza ha sufrido las consecuencias de lo que el pecado vino a hacer. Porque el pecado vino a cerrar el cielo y abrir el infierno. Pero en su compasión Dios, siendo Dios, Él no pudo soportar, no pudo resistir esa condenación para su propia creación. Y Él dijo, tengo que hacer algo. Él fue el que hizo la iniciativa de resolver el problema humano. No había alguien más que podíamos escuchar o que Dios pudiera escoger, porque hubieron grandes líderes que podían tomar ese puesto, pero no podían ellos también. Solo su Hijo Cristo Jesús podía resolver ese problema serio. Nuestro Señor Jesucristo vino a sabiendas de su misión. Porque miramos que aún a Pilato le dijo, cuando Pilato le dijo, yo tengo autoridad para que tú no mueras. Jesucristo le dijo, tu autoridad no vale. Porque si yo quisiera no morir, vendrían ángeles del cielo a defenderme. Pero ese es un asunto mío. Es voluntad mía de poder dejar que el mundo hiciera lo que quiere hacer de mí. Pero el mundo no se daba cuenta que era para nuestro bien, de poder solucionarnos a nosotros el problema. Porque recuerden ustedes, hermanos, dice muy claramente que el pecado es quebrantar las leyes de Dios. Adán y Eva quebrantaron esa ley. Y por ese pecado el mundo cambió para lo peor. El mundo ha sufrido, pero no es por causa de Dios, porque Dios nunca desea mal a nadie. Él desea el bien. Ahora dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo los tuvo a ellos en un aposento cerrado, preparado por Él mismo, para decirles la historia de lo que iba a pasar. Y lo que iba a decirles es, voy a morir. Ya andan buscándome para poder matarme. Y aquellos discípulos cambiaron su rostro. Algunos decían, yo estoy listo. El Señor le dijo, es un asunto mío personal. Así que les dijo la historia. Pero les dijo con una esperanza. Voy a morir, pero me voy a levantar al tercer día. Aún así, los discípulos tenían sus dudas. Yo creo que usted y yo, si estuviéramos ahí, pensaríamos igual como sus discípulos. Era algo que no se había visto, de que un muerto podía volver a la vida. Pero el Señor les dijo, voy a volver a ustedes de nuevo. Ahora dice la palabra de Dios entonces
que el Señor los preparó con tiempo. Fue algo, hermanos, negro. La misma naturaleza sintió el golpe, pero el Señor iba con esa misión. El diablo sabía muy bien. Él trató de poder arruinar la misión de Cristo para que no llegara a la cruz, porque él sabía que iba a ser su derrota. Una vez un sobrino mío, fui a Honduras a visitarlo y me dijo: pastor, ¿qué me puede decir? Estoy preocupado. ¿Cuál es su preocupación, muchacho? Había leído lo que habla de la guerra del Armagedón, donde iba a ser la última batalla entre el diablo y Cristo. Su pregunta era esta, y esa era la mortificación que él tenía. Dice: pastor, ¿qué va a pasar si Cristo pierde en esa batalla? Entonces le di la contestación conforme a las Escrituras, porque siempre es necesario que hablemos conforme a las Escrituras, porque esa es la misión de todo siervo de Dios. Le digo: no se preocupe, muchacho, le digo, que el diablo ya perdió. Cristo ganó en la cruz. Cuando él dijo: consumado es, y cuando él resucitó entre los muertos, dijo el apóstol Pablo: si yo supiera si Cristo no hubiese resucitado, estoy perdiendo mi tiempo y todos nos vamos directo al infierno. Pero sé que Cristo resucitó entre los muertos. Y esta es la razón por qué sigo predicando el Evangelio. Porque el Evangelio es nueva criatura para el que vive de malas noticias. El Evangelio es para evitar una tragedia en el hombre, que no pase. Pero por supuesto, recordemos las palabras de los ángeles cuando estaban cantando a los pastores, cuando decía: gloria a Dios en las alturas y buena voluntad a los hombres. El reino de Dios consiste en buena voluntad. Los que estamos aquí es porque de nuestra voluntad propia hemos decidido renunciar al mundo y seguir a Cristo. Ahora, mantengamos esa relación con Dios diariamente, 7 días a la semana. Cosa que muchos de los cristianos se nos olvida cuando salimos de este lugar, las palabras que Cristo nos ha dicho. Porque el diablo está afuera, esperándolo a usted, para decirle: no creas en esto que existe. ¿Qué dice el pastor? La familia, por consiguiente, no te creas de eso. Son cuentos. Y usted debe estar preparado de todas estas cosas para que usted no se deje engañar del enemigo. Como dijo el apóstol Pablo: una cosa sí sé, yo sé en quién he creído. Esa es convicción. Cuando el hombre dice: nadie cambiará mi mente, mi modo de pensar, yo he creído en el Señor y estoy firme en mi creencia. Pero es necesario que los cristianos en estos días ya dejemos de seguir viviendo esa vida cristiana barata. Un autor
escribió un libro donde decía de que los cristianos de estos tiempos seguimos una gracia barata. Porque la gracia que Cristo trajo se pagó con un alto precio. Dios tuvo que dejar que su Hijo viniese al mundo. Era una misión que ninguno podía haberlo hecho. Pero su Hijo dijo: aquí estoy, Padre, lo que tú digas. Y es cuando dice la palabra de Dios: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero al mismo tiempo dijo el Señor: yo vine para darles al hombre una esperanza de este mundo a otro mejor que este mundo, para que no vayan al infierno. Hermano mío, la Biblia dice muy claro: el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que no tiene a Cristo no tiene la vida, sino que tiene la muerte en el infierno. Porque es necesario que podamos llegar a reconocer que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Tenemos que llegar a ese reconocimiento para nuestro bien de nuestras almas. Pero muchos dicen: déjeme pensar. Hermanos, eso déjeme pensarlo no está en la Biblia. Lo que quedó en la Biblia es esto: hoy es el día. No hay otro. Más tarde puede ser trágico. ¿Cuántas personas se han ido de este mundo habiendo escuchado el mensaje de advertencia, pero se fueron pensando, pero no tomaron la medicina que es Cristo? Cristo es la medicina que cura el poder del pecado. Ahora, ese evangelio ya no se predica en estos días, desgraciadamente. Es necesario que se siga predicando para nuestro bien y el bien de nuestras familias, de nuestros amigos. Y nosotros lo que estamos haciendo es reteniendo a no decirle la verdad a las gentes, que se vayan al infierno. Es como Jonás. Jonás fue enviado con una misión de parte de Dios a Nínive, para decirles: Dios tiene algo que ustedes deberán de saber, que si no se arrepienten será destruido Nínive. Jonás, pues, esa gente merece que se quede, y agarró otro camino. Dios no quiere la destrucción de nadie. Dios advierte con tiempo anticipado de lo que Él tiene planes, porque llega un punto que Dios ya no soporta el poder del pecado en el mundo y en nuestros días, hermanos. Y el pecado, hermanos, es como cualquier otra cosa. Y hemos predicado otro evangelio que no es el evangelio de la Biblia, y dice la palabra de Dios que predicar otro evangelio que no es el evangelio que trajo Cristo sea maldito, anatema. Y es lo que en estos tiempos se está predicando. Da miedo. Ya los hombres que predican detrás del púlpito no tienen ni miedo, no tienen temor, y dicen cosas que en realidad no son ciertas. Y todo por culpa nuestra, por la ignorancia que existe. Cuando el mismo Señor dijo a sus seguidores: escudriña las Escrituras porque ellas hablan de mí. No tengo tiempo. Este libro sagrado que usted y yo tenemos es el que nos va a juzgar a nosotros un día de lo que hicimos o lo que no hicimos. Y es tiempo que usted empiece a preocuparse
La venida de Cristo fue para darnos una nueva noticia buena y una noticia que el que no quiere con Él es mala noticia. Ahora dice la palabra de Dios que ese día el pueblo salió a las calles y sus enemigos estaban ahí, se enojaban. Ese es el producto de lo que el diablo está haciendo, usando a aquellos que están del lado de él para poder decir cosas, y solo Cristo Jesús pudo responderles con autoridad. Y por esa razón estos amigos fueron instrumentos del diablo para poder matar al Hijo de Dios. Hermanos, el poder del diablo muchos lo desconocen. Él se mete dentro de usted, en su mente, en su alma. Muchas veces no nos damos cuenta, hermanos, lo peligroso que nosotros mismos somos, porque somos algo que todavía tenemos el germen del pecado dentro de nosotros. No hay necesidad de andar buscando el pecado está ahí. Solo la misericordia de Dios nos puede ayudar a no dejar que el diablo continúe con su misión de que nosotros volvamos a la vida vieja. Miren, ¿qué es lo que sucede en estos días? La iglesia se ha ido con el mundo, quieren ser amigos del mundo. Hermanos, la palabra de Dios dice muy claramente que el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Cuando usted anda en el mundo, usted está haciendo algo para mal de su alma. Por eso dice la palabra de Dios que fuimos trasladados del reino del diablo al reino de Dios. Es la misión de Cristo. El Señor quiere que usted entienda que no solamente sea algo que usted escuchó y continuar en la misma vida, en la misma situación. Dios quiere ver que al escuchar su palabra usted pueda tener reflexiones positivas en esa relación con Dios. Muchos solamente solo escuchan y por el otro lado del oído saben lo que Dios dice. Siempre me da miedo lo que dice Dios en su palabra. El que tenga oído, oiga. Si a usted le conviene, escúchelo. Y si a usted no le conviene, déjelo que se vaya. Y es lo que hoy en día, lo que dice Dios, lo dejamos ir. Pero lo que dice el mundo, a él le ponemos atención. ¿Qué es más importante? ¿Lo que dice el mundo o lo que dice Cristo? ¿Lo que dice la familia o lo que dice Cristo? Hermano mío, el mundo tiene el apoyo del diablo con toda la sagacidad que él tiene y la comparte con sus seguidores para poder hacerle frente al pueblo de Dios. Siempre ha tratado de querer destruir a su pueblo. No ha podido y nunca podrá, porque el Señor está con nosotros. Pero el Señor espera algo de usted. No solamente que usted escuche. Fíjese, hoy en día, hermano, las predicaciones vienen mayormente del Antiguo Testamento, menos del Nuevo Testamento. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando vamos al Antiguo Testamento lo que miramos es la vida de otros menos la nuestra. Pero cuando usted se mete en el Nuevo Testamento, Dios está hablando directamente a usted. Y a usted no le gusta. Porque le afecta sus planes que tiene. Porque Dios le dice a usted,
No hagáis tesoros en la tierra, sino en el cielo. Mire lo que el diablo está haciendo el día, como les ha hecho la historia de aquella amiga que se fue a México después que en realidad recibió los papeles, dijo voy a ver a mi familia, pero lo primero que hizo fue al confesionario. Y el sacerdote le dice, o le pregunta, ajá, ¿y cómo te ha ido? Pues me ha ido bien, pero es puro trabajo, puro trabajo. ¿Vas a la iglesia? No tengo tiempo. Pues el trabajo te va a llevar al infierno. Los sacerdotes no tienen pelo en la lengua, te lo dicen. Nosotros no sé por qué no. El Señor Jesucristo siempre tenía palabras para decirlo a la gente, para que pensaran mejor de que la vida cristiana es otra clase de vida, un estilo nuevo de vida. Hermanos, ahora está la iglesia en poder del diablo. Olvídese. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Acercarnos más al Señor para que nos ayude a pensar correctamente qué es lo que yo debo hacer. Y el Señor, a través de su Santo Espíritu, nos va a dar todo el menú. ¿Cuál es su deber? ¿Para qué tiene boca? Y usted va a conocer infinidad de cosas que le van a ayudar al caminar diario en este mundo. Este mundo, hermano. Todos están enamorados de este mundo, menos de Dios. Nosotros no le decimos excusas al mundo. El mundo nos le dice, no puedo. Pero cuando se trata de Dios, Señor, perdóname, pero que esto y esto y esto. Solo mire la historia de Cristo que pasó durante esa semana. Fue negra. Y todo por culpa suya y culpa mía. Usted es culpable cuando usted no tenía a Cristo en su corazón. Pero cuando usted reconoció a Cristo como su Salvador personal, esa culpa que realmente tenía, Cristo lo absolvió a usted de ese pecado. Lo limpió. Ya usted no se siente culpable de ese crimen que antes usted era. El mundo no sabe. Porque ni aún los cristianos saben lo que hay en la Biblia. Ese es el problema que estamos enfrentando. Los cristianos no sabemos qué responder al mundo, responder preguntas de afuera. Bueno, pues sí, tenemos razón y esto que lo otro, pero no sabemos qué respuesta darles a ellos. Solo decimos con una palabra, con un rostro, Dios es amor. Como dando a entender, siga pecando. En vez de decirle, mire, la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Escuchando una hermana en Cristo, le decía a su amiga, porque siempre lo que la gente cuando se encuentra es decir de sus problemas. El uno dice trabajo mucho, el otro que esto que el otro. Y escuchando la conversación, le estaba diciendo que hermana en Cristo, que decía dentro de mí que ignorante esta hermana es. Dios es grande, era todo. Dios es grande. Y después que terminó la conversación le dije, pues hermana, porque no le dijiste, ven a la iglesia, busca a Dios. Eso te va a ayudar a ti en tus problemas que tienes, pero no, que no quiero lastimar. Hermano mío, dejemos de esos asuntos.
Aquí lo más importante es no lastimar a Dios, a Cristo, ni al Espíritu Santo. Lo demás sale sobrando. Diga la verdad. Como en los tiempos antiguos. El pueblo se rebeló contra el rey. Se cansaron porque pensaron que el rey era Dios y lo que él decía ellos tenían que hacer. Y llegaron a un punto que se les abrió los ojos y dijeron: ahora vamos a decirle al rey, no queremos la voz de los hombres, sino queremos la voz de Dios. Es lo que en estos tiempos necesitamos, es la voz de Dios. Pero la voz de Dios no se escucha. Estamos escuchando otras historias, las 1001 noches. Cómo hacerse rico, cómo poder llegar al triunfo de la vida, prosperidad, pero nunca hablan de la prosperidad espiritual que es relacionada a nosotros los cristianos. Nosotros no tenemos que preocuparnos por la materia. No. La única preocupación que debe existir entre nosotros debe ser la prosperidad espiritual. Lo demás sale sobrando. Porque la Biblia dice: no te preocupes por eso. Si tú persigues estas cosas, no te preocupes por lo que realmente vas a necesitar. Yo me encargo de esto. No. Señor, no te preocupes, Señor. Quédate quieto. Yo me voy a encargar de eso. Es por como esas personas, hermanos, que trabajan día y noche, hermanos, y miran a la familia y andan, hermanos, y tanto es su preocupación por eso, que llega un tiempo final. ¿A dónde? El Señor iba caminando hacia la muerte por usted y por mí. Más ahora que nosotros hemos reconocido al Hijo de Dios, es que debemos nosotros juntarnos con Él, seguirlo a Él, escuchar más de Él, para que nos ayude a salir de ese mundo que nos tiene atrapados con ideas, pensamientos que no son ciertas. Hoy en día hay gente que viene y le dice: quiero que me dé su opinión, pero no me dé una opinión religiosa, yo quiero una opinión suya, personal. Pues no tenemos el valor de decirle: mire, amigo, la única opinión que puedo darle como cristiano es lo que dice Dios. Andamos con otros pensamientos. Sus pensamientos suyos personales no valen. Lo que vale es lo que Dios dice. Ahora, hermanos, fue un día de alegría, pero también cansado. Había mucho que decir, mucho que contar. Los enemigos de Cristo se pusieron más enfurecidos para llevar el asunto más rápido. El Señor ya sabía que esa semana sus queridos amigos tenían que desbandarse, esconderse, por miedo de la persecución que hubo con aquellos que seguían a Cristo. Hermanos, el Señor quiere que usted lea más y se dé cuenta lo que Cristo le pasó, por qué sufrió, y usted llega a una conclusión, a un lugar: Él sufrió por mí. Y yo merecía ir al patíbulo. Yo era el que tenía que ir a la cruz, pero Cristo se ofreció para que no fuéramos nosotros ahí. Ahora, hermanos, la historia de Cristo ha sido una historia que se repite y se repite y se repite. Yo he oído muchos cristianos, hermanos, que puedo decir ignorantes, dicen: ¿para qué voy a la iglesia? Porque escucho la misma historia. Hermano, ¿qué más historia quiere escuchar usted? ¿Qué fue la predicación de Noé? Arrepentimiento.
¿Qué fue la predicación de Juan el Bautista? Arrepentidos. ¿Qué fue la predicación de Cristo? La misma historia. Y hermano mío, porque el arrepentimiento es parte del proceso que reconocemos que andamos mal. Que usted puede venir a Dios y decirle: perdóname Dios, tú estás bien, yo estoy mal. Este es todo lo que Dios quiere escuchar de usted. Pero no, todos dicen: yo soy bueno mientras no me toquen. Nadie es bueno, hermano. Nadie es bueno. Aún Cristo Jesús le dijo a aquel discípulo: maestro bueno. El maestro le contestó: no digas eso, porque yo no soy bueno. Solo mi Padre Celestial que está en los cielos es bueno. Pero nos gusta escuchar de los hombres que nos digan: usted es buena persona. Y a veces me dicen a mí, y digo dentro de mí: si supieran que hasta yo mismo me tengo miedo. Y esto está en la Biblia. Maldito el hombre que tiene confianza en el hombre mismo. Ahora, hermanos, esta semana es una semana que hay que guardarla con respeto. Como les digo a ustedes, en mis tiempos pude ver el respeto que había para esa Semana Santa. Pero, hermanos, después de tanto, se degeneraron los cristianos. Ay, viene la Semana Santa, voy de vacaciones. Hermano, ¿qué haces cuando un ser querido se va de este mundo? Usted va a visitar donde están enterrados los restos de aquel ser querido, ¿no es cierto? Usted sabe que hay tristeza de saber que ya usted no tiene aquel ser querido con usted. Y usted está solo pensando: ¿quién fue esa persona? Ahora los cristianos debemos estar pensando: ¿quién fue Cristo? Para conocerlo más en su esencia y poder realmente decir: en realidad, como dijo el que estaba encargado de la crucifixión de Cristo, en realidad este es el Hijo de Dios viviente. Hermano mío, yo nunca me he decepcionado de mi Señor. Yo nací en el templo, dormía en las bancas del templo, toda mi vida he estado, pero no quiero decirles, hermanos, que yo no estaba perdido hasta que reconocí a Cristo Jesús cuando era un joven, de que Cristo era el Hijo de Dios viviente, mi Salvador, y he sido el hombre más feliz. Muchos piensan que ser feliz hay que tener dinero. Hermano mío, esa no es la condición de esa felicidad. La felicidad del cristiano es poder gozarse con el Señor en los tiempos malos y en los buenos tiempos. Como decía el apóstol Pablo: yo he estado cuando no tengo nada y he estado cuando tengo. En fin, él siempre buscando la manera de exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, dejemos al mundo. Ya dígale al mundo: hazte un lado. Ya me tienes, como dice el dicho después, ya me tienes harto. Es tiempo que usted empiece a escuchar cosas buenas de Dios mejor. Porque si usted anda con el mundo, lo que le van a enseñar son más mañas de las que usted no tiene, o tal vez de las que usted tiene. Sea amigo de los hijos de Dios. Somos nuestros hermanos. Con ellos debemos convivir.
para que ese gozo nunca se termine. Ese era lo que aquellos cristianos tenían. Se buscaban los unos con los otros y se gozaban. Mi hermano, yo quiero ir a un lugar donde hay catacumbas. En Italia, en Roma, hay catacumbas, lugares que eran entre los cementerios donde se escondían los cristianos en medio de la persecución grande que había. Ahí celebraban todos sus momentos de alegría y de tristeza, escondidos, pero se buscaban el uno y el otro y se identificaban con el símbolo de un pez. Es lo que yo a veces quiero un día ir, poder ver ese lugar que todavía existe. Hermanos, miren hacia atrás y miren aquellos seguidores de Cristo, el precio que pagaron por causa de haber creído en su nombre. Así que, hermano, usted va a seguir escuchando más de lo que en realidad esa semana pasó. Guárdelo con respeto. El Señor espera algo de usted. Pero si usted anda en el mundo, el ruidazo no va a hacer que usted escuche lo que el Espíritu Santo le va a decir. Hay mucho ruido. Hay que buscar la soledad para poder tener la voz de Dios en nuestros corazones y mentes. Hable con Él. Todos los días yo hablo. Doy gracias. No le estoy diciendo mis problemas, decir necesito esto que el otro. Porque el que tiene a Cristo tiene todo. Ya usted no puede pedir más. Pero todavía hay cristianos que todavía andan pidiendo. Queremos competir con el mundo, hermano. Olvídense de competir con el mundo porque es una historia de nunca terminar. Pero con Cristo, dice usted, yo no necesito, ya tengo todo. ¿Qué más quiere? Pero el que busca más, como dice el dicho de abuela, el que mucha abarca poco aprieta. Mire, muchos realmente tuvieron, pero después no saben cómo fue que se desapareció lo que tenían en la mano. Como dice la Biblia, la vida es una vanidad. Es como el humo, el vapor que sale de la chimenea, en un instante desaparece. La vida es efímera. Es todo. Todo lo que usted va a tener del mundo, usted lo va a perder. Pero es mejor tener lo de Dios, porque eso nunca se termina. Que el Señor bendiga su palabra y que podamos seguir pensando en Él y que podamos nosotros alcanzar algo que a usted le faltaba de pensar en la semana de lo que Cristo hizo para el mundo, por usted. Y poder decir, Señor, perdóname. Yo quiero disfrutar de una libertad, pero una libertad, ¿cómo? Un libertinaje. El Señor ya no está aquí, pero Él se puede allá. Pero el Espíritu Santo está aquí, representándolo a Él. Aprovecho. Él le va a enseñar. Él es el Maestro. Por esa razón Cristo Jesús lo dejó, para que usted y yo no estemos solos. Oremos.